Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio, por Eduardo Tejeda. Esto es Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio. Mi nombre es Eduardo Tejeda. Te saludo cordialmente desde el lugar en donde estoy transmitiendo y grabando simultáneamente este video. Es 12 de julio del 2021. En este lugar donde estoy ubicado son las 14:33 de la tarde. La temperatura en Chihuahua son en promedio 27 grados centígrados. Está nublado. Ayer, el día 11 de julio, domingo, alrededor de las 6 de la tarde, 6:30, había un sol impresionante, un calor impresionante. No había diferencia entre el sol y el calor de las 6:30 de la tarde y el de las 2 de la tarde, 3 de la tarde. De repente, los cielos se cerraron. De repente abundó la presencia de nubes cargadísimas de agua y cayó una pequeña granizada en la ciudad de Chihuahua. Cayeron granizos del tamaño de un dedo. Verdaderamente eran grandes. Era grande el tamaño del granizo que cayó ayer. Pero lo más sorprendente fue que fue de repente, de la nada. De un segundo a otro segundo ya estaba cayendo granizo. Fue impresionante. Yo grabé parte de ese fenómeno, pero no en el momento exacto en que empezó a caer. Pero bueno, eso causó que se refrescara la tierra. Ha estado lloviendo mucho en la ciudad de Chihuahua. Gracias a Dios. Y esto debes de saberlo tú. Si eres creyente o no creyente, debes de saberlo todo político, todo empresario, cualquiera que sea la profesión del hombre de quien sea. La lluvia cuenta, la lluvia enseña la magnificencia, la gloria del Dios de los cielos. Le pese a quien le pese. Llovió alrededor de 8 o 9 días seguidos. Y lluvias torrenciales. Lluvias que tiraron anuncios, publicidad urbana. Lluvias que aumentaron las presas. Una de ellas fue la presa La Boquilla. Está en este momento por encima de su nivel normal, por el nivel que debe tener para garantizar el almacenamiento que suministra exitosamente el agua a la capital chihuahuense. Está por encima de 43 centímetros, medio metro más de agua en toda la presa La Boquilla. Es impresionante. Eran años los que habían pasado en los cuales Chihuahua estaba en una sequía tremenda. La vegetación en la ciudad es completamente verde. Los pastos en las casas han crecido de manera natural. Esto ha afectado grandemente a los comerciantes de viveros, de tierras, de plantas. También ha afectado a las personas de cosecha. Hablaba yo con una persona que se dedica a la pizca de cebolla y no habían podido trabajar por causa de las lluvias. Algo bueno por algo malo, pero de tener abundante cebolla a tener abundante agua, creo que más de uno, igual que yo, va a pensar igual que yo, Vamos a estar totalmente de acuerdo que más agua, menos cebolla, no importa. Ahora, debemos de entender algo.
Porque hay lugares, hay territorios en los cuales el agua escasea, el agua desaparece, no hay lluvia, no hay ríos, no hay lagos, no hay evaporación del agua, que es lo que alimenta las nubes para llover en un territorio. ¿Por qué escasea el agua? La principal causa es, número uno, es la voluntad de Dios. Él determina en qué lugar se va a llover. Y mucha gente va a hacer parodia de esto, o ha hecho parodia de esto, ¿no? Como un Dios está al tanto de la lluvia, del agua en el planeta Tierra, desde el océano Atlántico, océano Pacífico, hasta el agua que está en mi casa de Infonavit. La respuesta está en la misma conversación que estamos teniendo. Por eso es Dios. Por eso es Dios. Tú que tienes un negocio de tortas, un restaurante en la mejor zona de tu ciudad, ¿sí? Tú que manejas miles de dólares en la empresa que tienes o administras. Tú que eres ingeniero, licenciado, doctor, psicólogo, comerciante, ¿sí? Tú que eres narcotraficante, tú que eres persona de las ciencias ocultas, ocultismo, todo lo que es ocultismo, desde satanismo hasta santería. Tú que eres tan poderoso, con poder económico, financiero, con poder político, con poder gubernamental, con poder de influencias, ¿sí? Con poder adquisitivo, ¿por qué no generas agua? ¿Por qué no generas agua? Eso lo determina el cielo. ¿Por qué si eres tan rico, por qué no construyes una presa tú? ¿Por qué hay sequía en tu ciudad? Lo que pasa es que, mira, podemos explicar de muchas formas cómo Dios manipula el clima y el ambiente según su deseo y su voluntad. ¿Sí? Y esto no lo entiende el hombre natural. Entiéndase que el hombre natural es aquel que no comprende las cosas espirituales, o sea, las cosas de este libro, la Biblia. No comprende. Para el hombre natural no hay agua. Y si alguien les dice, Dios no ha permitido que llueva, les ofende. Les ofende. ¿Cómo puede uno meter a Dios en esto? Es que Dios está en todo. Pero hay veces que nosotros mismos queremos sacarlo de nuestras vidas. Queremos maquillar su mensaje, maquillar su opinión, maquillar lo que Él hace, según las expectativas que tienen otros de nosotros. ¿Sí? Y hay veces que queremos agradar más a los otros que al Dios mismo que nos salvó, ¿sí? que según nosotros amamos. El detalle aquí es que por una razón muy lógica no hay agua en ciertos territorios. Aquí en esta ciudad de Chihuahua, ha estado lloviendo porque seguramente personas cristianas, personas quizá judías, personas quizá musulmanes, han unido sus corazones para hacer una oración, un rezo, una plegaria sincera al Dios eterno. Y a Dios le agradó. Y Dios hizo llover en las tierras secas de la capital del estado grande, Chihuahua, en México. Más o menos como del 24-25 de junio al día de ayer, 11 de julio, estuvo lloviendo casi a diario. ¿Por qué no llovía antes? Ese es el tema. Hay una historia en la Biblia que habla acerca de cómo se detuvo la lluvia en un territorio. El territorio era Samaria, Israel del norte. Y déjame decirte algo, Israel y la mayoría del territorio en Israel
es muy similar a Chihuahua. Es muy parecida a la vegetación, la fauna, el nivel del sol, las temperaturas, la tierra árida y desértica, en la cual el rey David escribió el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Y antes de eso dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En pastos delicados me hará pastorear. Confortará mi alma junto a aguas de reposo. ¿Cómo pudo el rey David escribir eso en una zona desértica, como lo es Israel? Muy similar a Chihuahua y Chihuahua similar a Israel. De hecho, Chihuahua e Israel están al mismo nivel de la línea ecuatorial. Están al mismo nivel. Por eso Chihuahua tiene el clima tan parecido a Israel. Yo nunca he estado en Israel. Todo lo que te estoy diciendo es porque yo lo he leído y hay personas que dicen lo mismo. Lo mismo. Ahora, el asunto aquí es por qué no estaba lloviendo aquí. Acab, el rey Acab, era el rey que radicaba en Samaria, en Israel del norte. La Biblia, el libro de libros, dice que Acab hizo tanto daño a su pueblo Israel del norte que provocó la ira del Dios vivo. Porque este patán, este Aragán, rey puesto por hombres, pero validado por el Dios del cielo, quiere decir que Dios no se opuso, alguna vez en su vida se humilló a Dios, aunque la Biblia dice que era un verdadero enemigo de Dios y Dios prometió acabar con sus generaciones y su descendencia. Y creó todo un círculo y empezó a levantar personas de la nada, los hizo profetas, los hizo reyes y los usó para ajusticiar a Acab y a sus descendientes. He ahí un ejemplo de maldición generacional. Tú haces algo, tú no sabes si va a afectar a tus hijos, a tus nietos, bisnietos, tataranietos. Conozco una persona que él estuvo en la cárcel y ahora él tiene 2 hijos en la cárcel, uno en Acapulco Guerrero y otro en la Ciudad de México. Y las cárceles en México no son agradables. Ninguna cárcel es agradable, perdón. Retiro mi comentario. Ninguna cárcel es agradable, pero en México están peor. Están peor. Nadie quiere ir a una cárcel mexicana. Hay cárceles en Estados Unidos que tienen grandes programas o habilidad para rehabilitar a aquellos presos que entran y purgan condenas para posiblemente salir y reincorporarse a la sociedad civil. Lo mismo en Japón, aunque Japón, estaba viendo yo un video hace rato, tiene un nivel más alto en la rehabilitación de presos en su país. Pero este tema me desvió un poco. Este rey Acab en algún momento se humilló a Dios. Quiere decir que se arrepintió de lo que había hecho y habló con el Dios del cielo de manera sincera, con el corazón en la mano. Eso no detonó la lluvia abundante en Israel. Te estoy hablando que esto sucedió entre el año 900 y 800 antes de Jesucristo. En ese pasaje, cuando empieza a llover, tenemos a un hombre que fue clave para que cayera lluvia del cielo en las tierras de Israel. Ese fue Elías Tisbita, un profeta del Dios Altísimo, al que se le atribuye el título de hombre de Dios. Por eso en estos tiempos ves y escuchas a hombres en el mundo, como por ejemplo este señor que se murió en Nigeria, que se llamaba T.B. Joshua, que murió hace algunos días. Uno de sus títulos era hombre de Dios. Y no digo que haya muerto por eso, pero es un título muy elevado, muy elevado.
Muchas veces estos hombres se comparan a los hombres de la Biblia, pero no viven como los hombres de la Biblia. Elías dormía en las calles, dormía en cuevas. Elías no tenía dinero, Elías caminaba mucho, Elías tenía que recibir alimento de muchas personas. Y T.B. Joshua, el hombre de Dios de estos tiempos, según él, vivía en una mansión y era uno de los hombres más ricos en el cristianismo inútil y contemporáneo, es decir, de estos tiempos. Bueno, Elías Tisbita le dijo a su ayudante, a su acompañante Eliseo, que fuera a asomarse a un barranco para ver si había nubes, señal de que iba a llover. Eliseo fue un par de veces y vio nada. Después Elías le dijo, vuelve a ver y ve 7 veces. Vio Eliseo y obedeció Elías, fue y vio una pequeña nube como el tamaño de una mano. Después de eso llovió en Israel después de tantos años. Exactamente fueron 3 años y medio los que no llovió en Israel. ¿Te imaginas que en un territorio no llueva por 3 años? Es más, que no llueva en un año. ¿Cómo afecta las cosechas de cada año? Así como Elías declaró y dijo que iba a llover en ese territorio, previamente 3 años y medio le dijo a Acab, el gobernante en turno, que no iba a llover. ¿Y por qué?, preguntó Acab. Y Elías le dijo, porque has ofendido al Dios Altísimo. Ahora, esto no es ninguna historia religiosa, ni nada por el estilo. Esto es un diálogo entre un hombre del pueblo, una voz del pueblo, confrontando a un político en ese tiempo. Pero no estaba confrontándolo al estilo broso, tenebroso. No estaba confrontándolo al estilo Chumel Torres. No estaba confrontándolo al estilo Eduardo Ruiz Gili. No estaba confrontando al político al estilo Carlos Loret de Mola. No. Estaba confrontando al político Acab, al rey en turno, de parte de Dios. De parte de Dios. No tenía Elías el respaldo del gobierno, de los medios de comunicación de ese entonces, que sería un buen tema a investigar, porque había escritura, me imagino que se anunciaban cosas verbalmente. Bueno, y no es que me imagine, sino que hay un libro muy bueno que se llama Usos y Costumbres de los Tiempos Bíblicos. No recuerdo el autor, pero en ese libro se habla incluso de los medios de comunicación en ese entonces, la escritura y más que nada el verbo, el hablar en público. Así como lo hacían los grandes filósofos griegos, el debate. En estos tiempos el debate ha cobrado cierto auge, pero muchos años, inclusive en el cristianismo, era censurado. Debatir era para ellos contender, pelear, faltar el respeto. Y ni siquiera leen la Biblia. La Biblia dice en Hechos que Pedro y Pablo, y más Pablo, así como Apolos, debatían y contendían fervientemente. Y Pablo utiliza la palabra discutir en la calle, sí, en los lugares públicos, pero también en las sinagogas y en los lugares de congregación judíos. En estos tiempos, la confrontación y el debate ha tomado auge, pero Elías Tisbita no confrontó de parte de un medio de comunicación al presidente, ni por motivos personales, ni por intereses económicos. Elías Tisbita confrontó al político en turno, Acab, el rey, porque poseía un celo único, siempre a favor del Dios Altísimo y en contra de la naturaleza humana, no de los hombres, sino de lo que hacían los hombres en ese tiempo voluntariamente. Elías era un hombre único. Después reencarnó. No, está mal la palabra. Después Elías. Ese mismo espíritu que tenía Elías
Dios lo transfirió a Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista nació, se cumplió un versículo que está en Malaquías, en el último capítulo del Antiguo Testamento, el cual en las sinagogas judías lo repiten, porque dice esto, mira. He aquí, es Malaquías 4:5, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Bueno, después de eso sigue, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. En las sinagogas judías no terminan la lectura con este versículo, con la palabra maldición. Ellos lo cambiaron como cambiaron siempre a Dios por otras cosas. Como cambiaron el evangelio del Dios que los sacó de Egipto y lo sustituyeron por el Talmud y otros tantos libros históricos y útiles, nada más, mas no establecidos por el Dios eterno en la tierra. Ellos repiten el versículo 5, después de que dicen, hiera la tierra con maldición. Ellos vuelven al 5 y dice, he aquí yo os envío al profeta Elías. Bueno, esa profecía se cumplió cuando nació el profeta Juan el Bautista. El más grande nació de todos los hombres, según palabras de Jesucristo de Nazaret. Elías tenía un espíritu, una naturaleza. Esa misma naturaleza y ese espíritu Dios lo transfirió en el nacimiento de Juan el Bautista. No era una reencarnación. No hay reencarnación, pero sí hay manipulación de espíritus y naturalezas que Dios gestiona para propósitos. Hay personas que pueden ser portadores del espíritu y la naturaleza que tenía Ezequiel, Isaías, Abraham, no sé, Pablo, Pedro, según la voluntad de Dios. Pero es algo pesado, no es algo que todos deseen, porque lo dijo Jesús. Pueden beber de mi copa. Y sus discípulos en ese entonces eran Juan y Santiago. Dijeron, sí podemos, pues van a beber de eso. La mano poderosa de Dios es tan difícil de llevar que no comprendemos lo que es llevar la carga de Dios. Lo decía David Wilkerson llorando en un discurso, en una predicación en su iglesia Times Square Church. Creo que fue en el año del 2001, en el mensaje de un llamado a la angustia. ¿Sí? Él dice que Dios comparte su dolor y su corazón con ciertos hombres que Él escoge. Son palabras difíciles, tremendas. ¿Sí? Por ahí anda una secta en la Ciudad de México que se llama Salvación y Vida. Y el pastor de ahí se dice apóstol, se llama Elías Peñalosa. Para acabarla de fregar, como decimos los mexicanos, se llama Elías. Bueno, en esta secta miserable se atribuyen y le atribuyen a este señor Elías Peñalosa Real ser el cumplimiento de esta profecía de Malaquías 4:5 en pleno 2021. Ellos todavía siguen creyendo eso desde hace como 20 años, 15 años. En plena Ciudad de México. Ahí nomás. Elías Tisbita era un hombre que causó, ejecutó, determinó la orden de el Todopoderoso en la tierra con su voz. Primero, detuvo las lluvias y le dijo a Acab, por esto y esto, no va a llover en 3 años y medio. Perdón, no dijo hasta que yo diga. ¿Te imaginas ir a decirle a un presidente como Gustavo Díaz Ordaz, que ya no vive, claro, como Plutarco Elías Calles, no como Andrés Manuel López Obrador? Andrés Manuel López Obrador lo reprenden payasos, porque él es un payaso. Estoy hablando de hombres con carácter recio, no como el actual presidente de México. Imagínate ir a decirle a uno de esos hombres que se arrepintiera y que por causa de él no está lloviendo. Escúchame bien, en estos tiempos se está cumpliendo un versículo que está en Ezequiel 21,
Más que un versículo, es el capítulo entero. Es el tema, más bien. La espada afilada del Todopoderoso. ¿Te has enterado que están muriendo pastores, que están muriendo falsos profetas, que están muriendo... No nada más del cristianismo, ¿eh? El juicio comienza en la iglesia de Cristo. Ahí donde están muriendo más pastores, falsos profetas, predicadores, etc., etc. Pero también si te enteras que mueren, ¿sí?, falsos profetas, falsos maestros, de diferentes religiones, de diferentes filosofías, es porque retaron al Dios eterno y Él manipula la muerte y la vida, ¿sí? Hay gente que le rinde tributo a la Santa Muerte. Pues acuérdate de la Santa Muerte, acuérdate cómo acaba con las vidas de las personas. ¿Cómo funciona esto? ¿Dios mata o no mata? Dios tiene el poder para quitar la vida o no la vida, pero el 80-90%, ¿sí?, de las muertes son provocadas por un príncipe infernal, ya sea la muerte u otro, siendo autorizados por el Dios vivo. Controla la luz y las tinieblas. Cuando yo decía, acuérdate de la Santa Muerte, viene a mi mente la historia de aquel famoso personaje que se llamaba el Comandante Pantera. No me acuerdo de su nombre completo, pero tenía programa en una estación de radio 103.7 Cristal, algo así. Creo que era en Estado de México. Bueno, en el Valle de México. Este señor murió de 28 años, 27, casi 28 años. Murió a los 27. Él era sacerdote y fundador de Santa Muerte Internacional. Cuando los hombres retan a Dios, como él lo hizo, él mandó construir una Santa Muerte que hasta ahorita mide 22 metros, 22.5 metros en Estado de México. Se aferró tanto a eso que él mismo causó su muerte. Él mismo provocó su muerte. Por una persona, por una cabeza, el pueblo es afectado. Acuérdate del Salmo 133. Ya no me voy a meter con el tema del comandante Pantera, que ya murió desde el 2008, creo. Porque voy a hacer un video de ese tema nada más. Acuérdate del Salmo 133. Mira qué bueno y agradable es que estén los hermanos juntos en armonía. Es la representación de todo lo que es convivencia en el mundo. No nada más es del Salmo que cuenta que a Dios le gusta que estén los hermanos juntos en una iglesia. No. Está bien la cabeza, está bien la gente de abajo, y hay armonía en la empresa, en la escuela, etc., etc., en el lugar que sea. El Salmo 133 estandariza cómo es la convivencia humana en armonía y lo que causa en el Creador, Dios. Pero dice, y tiene un detalle muy singular, compara el ungimiento del aceite del sacerdote judío, ¿sí? Le derramaban aceite en la cabeza y escurría por la cabeza, toda la cara, por la barba hasta el cuerpo y los pies. La buena convivencia es eso, como ser ungido como aceite, pero te da una idea de que lo que está en la cabeza, lo que cae en la cabeza, llega hasta los pies. No llovió en Chihuahua, en este tiempo, por causa de los hombres que están en las cabezas, que están como cabezas en Chihuahua, políticos, empresarios, sacerdotes religiosos, pastores cristianos, ¿sí? Todo lo que sea cabeza causó algo que cerró los cielos de Chihuahua en México. Y Dios los rompió, los abrió nuevamente porque algo pasó en el corazón de esta ciudad. Alguien o un grupo hizo una oración, ¿sí? En algún momento
que cautivó el corazón de Dios. Pudo haber sido un gran grupo de oración cristiano, una gran cadena de oración. Pudo haber sido una ancianita allá en una casa en Ranchería Juárez, abandonada. O pudo haber sido un profeta o un sacerdote del Dios vivo, un evangelista. Quien quiera que haya sido, ¿sí?, fue respaldado por Dios, y eso es lo que importa. Y lo que importa es que a Él sea la gloria. Ojo para los políticos y para las cabezas, empresarios, ¿sí?, porque sus pecados cierran los cielos de su ciudad. Hay que arrepentirse y ser humildes con el Creador. Solamente haz una oración, dile cómo te sientes, que te arrepientes, que no lo vas a retar, y sea humilde con Él, nada más. La cita bíblica de la historia de Elías y Acab está en Primera de Reyes 17 y Primera de Reyes 18, esos dos capítulos. Muchas gracias por escuchar, que Dios te bendiga. Esto fue Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio. Mi nombre es Eduardo Tejeda. Gracias totales. Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio. Sigue, suscríbete y comparte Evangelio Público en redes sociales. Además, puedes escribir a evangeliopublico@gmail.com. Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio.